Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Esta es una cuestión interesante. ¿Cómo entender los milagros? ¿Los entendemos como reales violaciones a las leyes de la naturaleza o a lo que entendemos sobre las leyes de la naturaleza? Aquí la cuestión fundamental que hay que entender es que la respuesta dependerá de qué entendemos por leyes de la naturaleza. Si por leyes de la naturaleza lo que vamos a entender es lo que tenemos en los libros de texto de física, biología y química, ciertamente podría decirse que los milagros implican una violación de las leyes de la naturaleza. No obstante, tengamos en cuenta que lo que tenemos en tales libros es lo que conocemos, lo que modelizamos, lo que codificamos de las leyes de la naturaleza. Y a final de cuentas sería entonces lo que conocemos de las leyes de la naturaleza. Pero si tomamos la palabra naturaleza en un sentido filosófico como el orden propio de las cosas, pues los milagros no implicarían una violación de las leyes de la naturaleza. Pues es parte del orden de las cosas en una cosmovisión teísta que lo espiritual es superior a lo material, y al mismo tiempo que el creador es superior a la creación, y que el creador como ente libre o como ser libre puede disponer eventualmente alterar cierta regularidad respecto del curso normal en que funcionan las cosas en la estructura física. Eso no rompe el orden natural en sentido filosófico, en el sentido de que es perfectamente natural que Dios, si quiere, pueda cambiar las cosas. Dicho esto, vamos a tomar como referencia algo que apunta José Morales en su artículo El milagro en la teología contemporánea, para dilucidar mejor esto. Existe una profunda analogía entre milagro y libertad. Concebido de este modo, el milagro es natural. No hay en él derogación alguna al orden de la naturaleza, sino simple manifestación de lo que ese orden contiene de más fundamental y elevado, la subordinación de la materia al espíritu. Y ciertamente, todo milagro es una manifestación de la libertad del espíritu por sobre la materia. ¿Y la libertad de qué espíritu? La libertad del espíritu puro, que es Dios. Cada milagro es la manifestación de la libertad de Dios. Sobre esto nos dice San Agustín en su obra Contra Fausto: no es impropio decir que Dios hace algo contrario a la naturaleza, en tanto es contrario a lo que nosotros conocemos de la naturaleza, porque damos el nombre de naturaleza al usual curso común de la naturaleza, y a todo lo que Dios hace contrario a ello lo llamamos prodigio o milagro. Pero contra la suprema ley de la naturaleza, la cual está más allá del conocimiento de los incrédulos y los creyentes débiles, Dios nunca actúa, así como nunca actúa contra sí mismo. ¿Qué implican estas palabras de San Agustín? A ver, los incrédulos, los no creyentes, los ateos, los agnósticos pueden ir a los libros de texto de física, de química y biología y leerlos y entenderlos. Entonces la acepción que San Agustín hace aquí de la noción de leyes de la naturaleza no es la noción que tiene la ciencia moderna, sino hace una acepción filosófica, y bajo el sentido filosófico, pues la acción de Dios no viola las leyes de la naturaleza, en el sentido de que es natural que Dios pueda disponer, si le da la gana, de cualquier cosa de lo creado, y pueda eventualmente suspender o cambiar respecto de la regularidad a la que nosotros estamos acostumbrados. En esta misma línea concurre Santo Tomás de Aquino. En la Suma Teológica, parte primera, cuestión 105, artículo 7, respuesta, dice: milagro equivale a lleno de admiración, es decir, lo que tiene una causa oculta. Esa causa es Dios. Por lo tanto, se llaman milagros a aquellas cosas que son hechas por Dios, fuera del orden de las causas conocidas para nosotros. O sea, la razón por la cual nos sorprende el milagro, por lo cual nos llama la atención y es una manifestación de que hay algo especial allí que nos lleva a inferir a Dios, es porque se sale del curso natural al que por nuestro conocimiento empírico estamos acostumbrados respecto de las cosas. En la misma línea, Santo Tomás profundiza diciendo: el milagro se dice que es una obra difícil, porque excede el poder de la naturaleza. Asimismo se dice insólito, porque acontece fuera del orden naturalmente acostumbrado. Entonces, efectivamente, hay un curso al que estamos acostumbrados, y eso le llamamos el curso natural. Pero como digo, en un sentido filosófico,
Dios mismo está por encima de cualquier ente material y de cualquier ente espiritual y por lo tanto puede disponer conforme a sus propósitos. Preguntar cómo se justifica científicamente la posibilidad de los milagros es como preguntar cómo se justifica futbolísticamente la poesía. Es un absurdo porque no es parte del rango epistémico del fútbol la cuestión de la poesía. Del mismo modo, la cuestión del milagro, de la posibilidad del milagro, no es parte de la ciencia. La ciencia exclusivamente se ocupa del mundo natural, del curso común de las cosas. Lo que podría hallar la ciencia a lo más en cuanto ciencia es que en cierto escenario puede no estarse cumpliendo el curso común de las cosas. Pero, ¿cómo interpretar eso y darle la categorización de milagro como intervención de Dios? Es una inferencia filosófica. La cuestión de la posibilidad de los milagros no es una cuestión que deba ser discutida a nivel científico, sino a nivel filosófico. La ciencia metodológicamente asume el naturalismo, es decir, la ciencia por principio de construcción de su conocimiento va a buscar causas naturales de las cosas. La ciencia no se va a ocupar de buscar causas sobrenaturales. Ahora bien, bajo los datos que nos da la ciencia o frente a la imposibilidad de la ciencia, bajo un contexto muy específico, de establecer causas naturales que expliquen un evento, uno podría inferir que hay una causa sobrenatural, porque nada puede ser sin causa dentro del mundo de cosas contingentes que tenemos que podrían ser de diversas formas. Y entonces lo que tenemos es una inferencia, pero esa inferencia ya se hace a nivel filosófico. Y a nivel filosófico no hay absolutamente ningún absurdo en la noción de milagros. Es decir, si Dios existe y podemos establecer filosóficamente de modo racional la existencia de Dios, como ya hemos mostrado en episodios anteriores, y si Dios es el que ha dado origen a lo creado y lo sustenta en el ser, Dios mismo, desde su libertad, puede elegir hacer una variación. Por ponerles una analogía, supongan que yo estoy escribiendo un documento de Word y que ustedes ven que todas las palabras son negras. Esa es la regularidad que conocen. Palabras de color negro, letra negra, letra negra, letra negra, letra negra. ¿Eso quita acaso la posibilidad de que yo en algún momento, si me da la gana, puedo sombrear todo el texto y ponerlo de color azul? No, porque yo soy una instancia trascendente al texto, yo he creado el texto y yo puedo disponer del texto como quiera. Y aunque tú veas una regularidad continua de letra negra, yo en mi libertad, si es que quiero, puedo pintar la letra de color azul con el comando respectivo y ya está. Entonces, ¿con cuánta más razón Dios no va a poder disponer de la naturaleza? Por ejemplo, yo puedo subrayar una palabra específica. Asimismo, Dios puede hacer que en cierto contexto muy específico de espacio-tiempo, eventualmente cierta regularidad común no se dé. Revelador sobre esta cuestión es el debate que tuvo el filósofo católico Gilbert K. Chesterton versus el pensador racionalista Robert Blatchford. Les leo un fragmento del debate, es muy interesante. Dice el racionalista Blatchford: los racionalistas no creemos en milagros. Los niego por la sencilla razón de que los milagros son imposibles. Los milagros no ocurren. El mundo está gobernado por leyes. Chesterton responde: señor Blatchford, no puede usted decir que algo sea imposible porque el mundo está gobernado por leyes, a no ser que sepamos qué leyes. ¿Sabe usted todo sobre todas las leyes del universo? Y si no conoce todas las leyes, ¿cómo puede usted saber algo sobre sus excepciones? Lo que todo el mundo sabe es solamente esto, que hay repetición en la naturaleza. Lo que todo el mundo sabe es que las calabazas dan calabazas. Blatchford replica: es una ley de la naturaleza que las calabazas tienen que seguir siendo calabazas. Chesterton responde: eso solo significa que lo que las calabazas generalmente hacen es quedarse como calabazas, lo cual es obvio, pero no lo explica. Lo que dice el cristianismo es sencillamente esto, que esta repetición de la naturaleza tiene su origen no en algo que se parezca a una ley, sino en algo que se asemeja a una voluntad, que el mundo y su repetición surgieron por voluntad. Entonces, yo como trascendente a un documento Word, puedo por voluntad decidir que el documento tenga letra negra y que esa sea la regularidad. Pero eventualmente puedo querer resaltar alguna palabra con letra azul. Entonces, esa es la
operación de Dios que es trascendente e inmanente. Y eso habilita filosóficamente la posibilidad de los milagros, y la ciencia no puede refutar la posibilidad de los milagros, tampoco se encarga de confirmarla. La ciencia simplemente busca causas naturales, y hay contextos específicos en donde se agota el conjunto de búsqueda de causas naturales y resulta lo más racional pensar que hay una causa sobrenatural operando en función de ciertas señales específicas. Sobre eso vamos a profundizar en la pregunta siguiente. En la pregunta anterior discutíamos la posibilidad de los milagros a nivel filosófico, pero se plantea el asunto de cómo identificamos un milagro en específico, cómo podemos decir esto sí es un milagro, esto no es un milagro, y cómo lo podemos hacer en particular en casos como los de las alegadas curaciones milagrosas. Pues bien, la Iglesia Católica suele ser sumamente rigurosa con esta cuestión de la identificación de los milagros, y se suele seguir una metodología bien racional e incluso podríamos decir escéptica. Como nos informa Michelle O'Neill, para que la cura se considere milagrosa, la enfermedad debe ser grave e imposible, o al menos muy difícil, de curar por medios humanos y no estar en una fase en la que tienda a desaparecer pronto por sí misma. No debe haberse recibido ningún tratamiento médico, o debe estar claro que el tratamiento recibido no tiene relación con la cura. La sanación debe ser espontánea, completa y permanente. Lo que se hace es tratar de agotar las explicaciones naturales. Sí, se puede explicar una curación apelando a alguna causa natural médica. En principio se preferirá tal causa natural médica. Al mismo tiempo, si la curación es incompleta, no se va a considerar milagrosa. Si la curación se da durante un cierto tiempo pero no es permanente, no se va a considerar milagrosa. Entonces vemos que hay unos criterios bien rigurosos para considerar racionalmente que una cierta curación sea milagrosa. Philip Kolowski profundiza a este respecto en términos del procedimiento católico para investigar milagros. Dice este autor: el obispo local es la primera autoridad en investigar el milagro. Crea un consejo de profesionales médicos que evaluarán el suceso y luego le informarán de los resultados. En la mayoría de los casos, el suceso no se verifica como milagro. Por ejemplo, la Comisión Médica de Lourdes, aunque ha documentado más de 8.000 curaciones extraordinarias, solamente ha validado 70 de ellas. ¿Cómo es esto? O sea, hay un reporte de 8.000 curaciones extraordinarias que se salen de lo ordinario, que tienen unas características sumamente especiales, pero no por eso la Iglesia Católica automáticamente grita milagro, milagro de la Virgen de Lourdes. No, lo que se hace es una investigación rigurosa y se busca agotar la causalidad natural y considerar todas las posibilidades. Y si algo no tiene claras señales de que la explicación muy razonablemente tuviera que ser sobrenatural, entonces no se lo considera milagro. La Iglesia se pone sumamente escéptica a este respecto. Entonces, de 8.000 reportes de curaciones extraordinarias fuera del ordinario, la Iglesia, si quisiera falsamente atribuir milagros, pues hubiera validado las 8.000. Pues resulta que ha validado 70, lo cual muestra que hay un procedimiento muy riguroso a este respecto. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.